Esta semana nos encontramos con Zeus, el famoso caballo de las Olimpiadas de París. Recorremos la costanera del río Sena caminando y en bicicleta para llegar al centro histórico mejor conservado de Normandía. Visitamos una catedral famosa, pero como no nos conformamos y queremos ver cómo vive realmente la gente, nos vamos a un barrio muy particular. Y además nos alojamos en un área para autocaravanas que por los servicios que ofrece parece casi regalada. Porque hoy estamos en Rouen, en Normandía, Francia. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. En Rouen ejecutaron a la famosa Juana de Arco, que fue una campesina francesa que allá por el siglo XV, en plena guerra de los 100 años, dijo haber recibido mensajes celestiales diciéndole que ella salvaría a Francia. Con 17 años convenció al futuro rey Carlos VII de que le diera un ejército, sí, a una chica sin ninguna educación ni entrenamiento militar, y aunque parezca sorprendente, ganó varias batallas claves contra los ingleses, lo que la convirtieron en la heroína nacional del momento. Pero lo terminó bien, la capturaron, la juzgaron por herejía y también por vestirse como hombre, y la quemaron en la hoguera a los 19 años. Décadas más tarde, la iglesia reconoció que se había excedido y la convirtió en santa. Hoy es símbolo de valentía, de coraje y cómo con decisión y esfuerzo se puede llegar muy alto, aunque eso, como casi siempre, puede costar muy pero muy caro. Pero nosotros a lo que hemos llegado es al área para autocaravanas que les queremos mostrar y que, como les dijimos al principio, es casi regalada por los servicios que ofrece. Pero como siempre lo vamos a dejar para la segunda parte del video. Y ahora, sin más, nos vamos a ir directo para la ciudad de Rouen, que queda aproximadamente a unos 3 kilómetros. Es una caminata linda, agradable, por un terreno bastante plano, pero bastante larga también. Hay que ir preparado con un poquito de agua si hace calor, estar dispuesto tal vez a hacer alguna que otra parada como para reponer algo de fuerzas, tomarnos un café, una cerveza, lo que sea, depende del horario en que nos encuentre. Y si no nos podemos olvidar que estamos sobre el famoso río Sena, uno de los más largos de Francia. Ya lo dijimos en el video anterior, 700 y pico de kilómetros. Hasta aquí, hasta Rouen, son 151 kilómetros desde su desembocadura. Y hasta aquí es donde pueden llegar barcos de gran tonelaje. Pero estos que estamos mirando, que no son de gran tonelaje, pero sí de gran lujo, son famosos también en esta parte del río. Se trata de cruceros que duran 3, 4, 5 días, que van desde aquí hasta el Havre, en la desembocadura, y que, bueno, tienen todos los lujos de un crucero marítimo, y algunos dicen que muchos más. Aquí es donde tienen la base. Eso sí, hay que pagarlos. Cuestan entre 4.000 y 6.000 euros por ese tiempo sobre el río. También nos encontramos en esa costanera y de casualidad fue el famoso caballo de metal Zeus. Sí, aquel que se vio en la apertura de los Juegos Olímpicos de París en 2024. Fue diseñado por alguien muy famoso aparentemente que se llama Morgan Surgat y que ahora está recorriendo en forma itinerante muchas ciudades de Francia. De casualidad estaba en ese momento, había muchísima seguridad, policía, seguridad privada, pero lo dejaban entrar a uno sin inconveniente y la entrada era totalmente gratuita. A ver, para pasar, estar unos minutos, mirar cómo se mueven esas patas mecánicas y todo lo demás, porque es algo en teoría famoso, está muy bien. Si hubiese que pagar entrada, no justifica. Sigamos camino. Y el camino nos lleva hacia el centro. Cuidado, Rouen no es una ciudad de esas que tienen el centro muy pero muy compacto. Vamos a tener que caminar bastante. Y también, como dijimos al principio, vamos a tener que caminar más de 3 kilómetros para llegar hasta ahí desde el área para autocaravanas, que se encuentra en el puerto deportivo de Rouen, en una zona que es más o menos, no sé si demasiado conveniente como para volver caminando de noche. En todo caso, tenemos transporte público, pero lamentablemente nos va a dejar a poco más de 1 kilómetro de esa área para autocaravanas, justo en la parte que se vuelve más fea. Nosotros lo que hicimos es ir caminando a la ida y volver a la vuelta alquilando una bicicleta. En Rouen sí, cualquiera, aunque no habite la ciudad, puede alquilar una bicicleta con una aplicación que se llama algo así como Lovelo.
uno paga una tarifa estándar por los primeros 30 minutos y después se va acumulando un cobro de €1 cada 30 minutos. Por supuesto que hay abonos semanales, pero eso no nos interesa en este caso. Es una alternativa bastante buena para recorrer la ciudad, sobre todo porque hay una estación para dejar la bicicleta justo en la entrada del área para autocaravanas. Así que si tenemos la suerte que en ese lugar hay, la aplicación nos informa si hay o no hay disponibilidad, vamos a poder tomarla ahí, recorrer todo Rouen y volver después ahí y dejarla sin inconvenientes. El único problema que tiene la bicicleta es que no es una bicicleta eléctrica, es una bicicleta convencional que funciona más o menos como todas estas que se alquilan en la ciudad. Pero teniendo en cuenta que el transporte público es complicado y que caminar es bastante largo, puede llegar a servirnos. Hay que tener en consideración que Rouen es una ciudad que en pleno agosto puede hacer 42 grados de temperatura. Así que hay que tener en cuenta eso. Puede hacer mucho pero mucho calor. Lo bueno en invierno es suave. Son 12, 14 grados lo que tenemos. Y cuando llegamos al centro lo que vamos a querer ver seguramente son sus atracciones. Lo primero, la Catedral de Notre Dame, el Gran Reloj y por supuesto también esos edificios, esas casas que son típicas tanto de Bretaña como de Normandía y que podemos encontrar aquí en un centro histórico que es uno de los mejores conservados de Francia. Esas casas que se vienen encima de uno que parece que siempre se están cayendo. La mayoría, por supuesto, están restauradas, pero hacen al entorno muy, pero muy agradable. Como muy agradable es el ambiente que hay en la ciudad. Sobre todo cuando hay sol. A los franceses les gusta muchísimo el sol. Son capaces de aguantar 35 grados al sol tomándose una copita de vino blanco o tomándose una cerveza. Así que a disfrutar del lugar porque es muy pero muy agradable estar ahí y los lugares para tomar algo o para comer son cientos. Eso sí, comida muy pero muy francesa, pero también hay alternativas que son muy baratas. Aquí como en la mayoría de las ciudades de Francia hay muchos de estos lugares que son kebab, que aparte venden pizza, venden otro tipo de comida como los pollos asados. Son muy riquísimos y muy pero muy baratos. Nosotros pagamos por un kebab completo de los mejores que hemos comido en Francia con la bebida, con las patatas fritas y con todo, solamente 8 euros y con eso uno se va absolutamente comido. Así que hay precio para todos. Pero no nos vamos a ir del centro sin antes ver su mercado tradicional, que es donde se vende muchísima comida que a nuestros ojos es gourmet. Los precios por lo menos lo son. Los franceses gustan mucho de este tipo de mercados donde se vende esta comida tan especial, estas carnes preparadas, los quesos, también algunos vinos, muy buena verdura, bastante fruta, todo de muy buena calidad. Pero ahora nos vamos a ver la torre de reloj, el Gros Horloge, que está en Rouen. Es una torre muy vieja con un reloj del siglo XIV que uno tiene prácticamente la obligación de pasar por ahí y por supuesto sacar una foto. Es muy bonito realmente y justifica aunque sea detenerse un minuto. Pero sin duda alguna lo más impresionante desde el punto de vista arquitectónico que hay en Rouen es su famosa Catedral de Notre Dame. Un lugar que verdaderamente merece la pena, como todas las catedrales, como todas las iglesias en Francia, o por lo menos la mayoría de ellas. No se cobra ningún tipo de entrada, están abiertas prácticamente durante todo el día y recorrerlas es un placer porque se puede encontrar uno con la historia viva de lo que fue la Europa de toda la Edad Media y después la Edad Contemporánea. Si uno tiene tiempo, no importa la religión que tenga, si es que tiene religión, justifica pasar por ahí, como siempre digo, aunque sea dejar una moneda, porque esto hay que mantenerlo, o lo mantiene el Estado o lo mantiene la gente con su bolsillo, porque lo peor que puede pasar aquí es que nos pongan una entrada, como hay muchísimas ahora que se cobran en España y en otros lugares, y nos cobren 7, 8, 15 euros, así para poder ver estas reliquias que verdaderamente merecen la pena. Pero ahora les queremos mostrar la otra Francia, la Francia real, esa de la que se habla tanto permanentemente.
En Francia hay aproximadamente entre 2 y 5 millones de personas de color, de personas negras. No se sabe exactamente cuánto porque no está todo el mundo registrada de esa manera. Pues hay aproximadamente también un 6%, cerca de 4 millones de personas que son de origen árabe. Y la mayoría de esta población pertenece a las clases trabajadoras, a las clases más humildes, seguramente por su condición de inmigrante. ¿Qué sucede? En las grandes ciudades, sobre todo en París, en Marsella, en Toulouse, en Bordeaux, en Lille, estos colectivos están concentrados en barrios. Y nosotros quisimos ir a ver a uno porque nos interesaba ver cómo realmente se vive. En principio, lo primero que la gente va a pensar, esto es un lugar inseguro y todo lo demás que tiene que ver con eso. Es verdad que yo he visto en lugares de París donde hay este tipo de inmigración, robos a la luz del día, a la vista de todo el mundo, pero aquí no nos sentimos demasiado inseguros, no demasiado diferente a lo que uno se siente en cualquier otra ciudad de Europa o incluso también de Francia. Lo que sí nos sorprende son los precios que se consiguen en esos lugares, porque en los mercados son los donde compra la gente y son precios que la gente puede pagar. La mercadería, la comida, era de tan buena calidad como la que había en el mercado central que vimos hace un rato. Tal vez no tan sofisticada, tal vez no tan gourmet, más local, lo que come la gente común y corriente. Vimos bastante policía, no vimos ningún tipo de intervención complicada. Más allá de eso, les cuento que si a ustedes les gusta también la comida árabe, todo lo que tenga que ver con esa tradición del kebab y todo lo parecido a eso, estos son los barrios ideales para ir. Como les dije, no nos pareció un lugar demasiado inseguro. Tal vez tuvimos suerte, íbamos caminando, íbamos con cámaras, no hubo ningún tipo de inconveniente. Por lo menos eso fue lo que vimos en ese momento. Pero ahora queremos hablarles un poquitito del área para autocaravanas, que al principio dijimos más o menos en broma que parecía regalada por los servicios que ofrecía. Y en realidad lo que sucede es que es muy pero muy barata. Está ubicada, como dijimos, en el puerto deportivo de Rouen, bastante lejos de la ciudad, 3 kilómetros y pico. Ya les explicamos cuáles son las alternativas para moverse por la ciudad. Si ustedes están cómodos con esto, van a estar además seguros, porque es un lugar que se cierra durante la noche y que durante el día está muy pero muy custodiado. De hecho, hay una delegación de la Gendarmería, o sea que desde el punto de vista de seguridad, que es algo tan importante en Francia, no vamos a tener inconvenientes. Es un lugar, eso sí, que se llena muy pero muy temprano. Hay que ir a un horario razonable, si no nos quedamos sin lugar y después se cierra la puerta, así que olvídense, ya no van a poder ingresar. Nosotros pagamos en mayo de 2025 14,70 €, solo 14,70 € por los servicios que les vamos a comentar. Por supuesto, un parking bastante amplio, nada del otro mundo para lo que son las lógicas francesas, en nuestro caso ubicado exactamente frente al río Sena. Había una segunda posición que estaba un poquito más oculta. Teníamos electricidad de 10 amperes de uso ilimitada que funcionó sin ningún tipo de inconvenientes. Recuerden, 41 grados, 42 grados, puede hacer en pleno verano, así que si tienen aire acondicionado seguro que van a necesitar esa electricidad. Y por supuesto la diferencia que hace a este lugar. Baños para mujeres, para hombres, con duchas de agua caliente ilimitadas, lugar de sobra para que uno pueda cambiarse, para que uno pueda ducharse, también agua caliente en los lavabos, también la posibilidad de lavar la ropa, de secarla porque había lavadora y secadora a un precio bastante razonable, en un lugar en los que fuimos atendidos muy pero muy bien, como normalmente hacen los franceses. Recomendada desde todo punto de vista. La estación de cambio de agua es un poquito complicado el acceso porque estaba justo al lado de la entrada y es una estación que, además de ser utilizada por las autocaravanas, es también utilizada por los botes, por los barcos que van a este puerto deportivo. Así que podría llegar a ser tal vez el único inconveniente mencionable, entre comillas, que tiene esta área para autocaravanas, pero recomendable desde todo punto de vista, con la estación de alquiler de bicicletas en la entrada. También podríamos llegar a ir al centro de la ciudad con un Uber y, si nos animamos, caminando. Muy cerquita, a 1 kilómetro y pico, hay un Aldi donde vamos a poder hacer la compra si es que necesitamos. A muy buenos precios. Recuerden, Francia tiene muy buenos precios en comida, sobre todo cuando uno se va a estos supermercados de descuento.
En este punto, y como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones, y si les gustó el video hacer like, porque esto le gusta también al algoritmo de YouTube. También colocamos ahora mismo la ubicación de esta área para autocaravanas en el puerto de Roanne, que hoy les mostramos por si ustedes están en la zona y quieren visitarla. Les recordamos también que en este canal no le vendemos nada, no promocionamos nada y no hablamos de nosotros. Ningún video está patrocinado. Ya hay demasiado de eso en YouTube. Aquí los protagonistas son los lugares, las historias y su gente. Pero también los protagonistas son ustedes. Los invitamos a dejar un comentario. Si han visitado la zona y tienen algo que aportar, seguro que esto les va a servir a otros. Y si aún no lo han hecho, los comentarios también sirven para dejar preguntas a otras personas que ven el video. Así que no duden en hacerlo. Esperamos que ustedes valoren el esfuerzo que representa hacer estos videos. Y también esperamos, como siempre, que les haya servido. Esperamos también que les haya gustado y hasta la próxima. Este es un video de Autocaravana Práctica.